y que se exporte más. Por lo tanto, eso generaría los recursos que no estarían haciendo falta. El gobierno tampoco lo desea hacer y, como decíamos, va a entrar los dólares de la cosecha de soja que van a hacer que no se generen presiones sobre el tipo de cambio en lo inmediato. Entonces, lo que están quedando como otro tipo de alternativas es eventualmente la posibilidad, sería la posibilidad de generar otra serie de medidas, ¿sí?, que traten de recrear mecanismos de confianza. Y yo creo que esos van a ser los grandes desafíos que se le van a ir planteando al gobierno en este momento. Una alternativa que se puede estar planteando es el tema de buscar, digamos, el acceso a los mercados de financiamiento internacionales, tomar créditos de los organismos multinacionales. El gobierno está trabajando en esta línea y está trabajando en este sentido. La otra alternativa es resignarse a perder reservas. Es decir, todo lo que hemos ido ahorrando en otras épocas de bonanza, ahora que tenemos dificultades financieras, lo gastamos. Por ejemplo, le sacamos la plata al Banco Central y cubrimos necesidades de la tesorería. Eso también el gobierno lo está haciendo. De modo tal que hay medidas de política económica que se pueden aplicar, que el gobierno no desea aplicar, y hay otras que se pueden aplicar y que el gobierno está aplicando. Ahora, vos decías una cosa, ¿no? Por ejemplo, van a ingresar aproximadamente 18.000 millones de dólares por la cosecha que evidentemente es la que va a entrar. Ahora, pesos más, pesos menos, Argentina o el gobierno va a tener una disponibilidad de 50.000 millones de pesos que va a tener como excedente. Eso evidentemente o lo vuelca al mercado, lo rescata con letras, con el costo significativo que esto viene, o lo materializa en consumo. ¿Cuáles son los peligros que pueden existir en torno a esto? Y en el caso de que no se realice esterilización monetaria, lo que termina sucediendo es que el riesgo inflacionario aumenta decididamente. Ahora, ¿por qué, a raíz de lo que decía Néstor, por qué Brasil lo pudo soportar y nosotros no? Hay un tema de idiosincrasia cultural y de los mecanismos de ajustes mentales con los cuales están trabajando los agentes económicos de los distintos países. En su momento, Brasil estaba acostumbrado a funcionar con un determinado nivel de inflación. Ojo, no es lo mismo estar trabajando con una inflación del orden del 10%, del 15% anual, que ir a trabajar con una inflación del 30 o del 40%. Lógico. El tipo de distorsiones que se generan son mucho más fuertes en este último caso, y también la forma en la cual se recrea el proceso de formación de expectativas de los agentes económicos. Además, si bien Brasil sorprendía porque crecía de esa forma, el gran salto de Brasil fue cuando dejó de tener esas tasas. El gran salto de Brasil dejó de tener ese tipo de tasas cuando se mostró como una economía mucho más consolidada desde el punto de vista de la seriedad de sus programas económicos, claro, cuando el Banco Central comenzó a trabajar con objetivos inflacionarios y de una manera independiente de las necesidades del Tesoro del gobierno federal, y ese tipo de situaciones evidentemente permitieron que Brasil haya logrado algo. Es decir, no sé si es claro para ustedes, pero hace 3 años que Brasil recibe mayor cantidad de capitales externos que China. ¿Sí? De manera que para tener una envergadura directamente de lo que es ese fenómeno, nosotros a lo mejor estamos viendo solamente el principio de un proceso que va a posicionar seguramente a Brasil dentro de un proceso de 10, 15 o 20 años, digamos, un proceso de largo plazo, como una economía avanzada. La primera economía avanzada de América Latina probablemente termine siendo Brasil y le siga Chile. Lo cual va a ser muy bueno para nosotros, sí, que Brasil sea una economía avanzada. Te vuelvo al tema del ajuste que decías recién, digamos, de la devaluación o de un ajuste fiscal. Digo, si el gobierno con una inflación del 30%, además legitima con expansión monetaria esa tasa de variación de los precios, ¿no va a tener un ajuste fiscal necesariamente vía inflación? Mira, cuando se termine, decíamos, una de las alternativas que hay como materia de política económica es ir perdiendo reservas internacionales. Cuando se terminen las reservas internacionales, porque es un problema de stock, y los desequilibrios en las cuentas públicas se mantengan porque es un problema de flujo, ya no va a quedar joyas de la abuela a las cuales recurrir. En ese momento el ajuste va a ser inexorable, de manera tal que seguir una política altamente expansiva sin pensar de qué manera se resuelven los problemas en vista al futuro significa estar generando una bomba de tiempo que tarde o temprano termine estallando. Y mientras más tarde estalle, seguramente que el impacto va a ser más violento. ¿Vos crees que nos quedamos sin reservas?
No, no digo que nos vamos a quedar sin Así reservas las en lo cosas. inmediato, lo que sí va a ir pasando es que progresivamente vamos a ir teniendo cada vez menos. Y en algún momento ese nivel terminará siendo preocupante. Y cuando ese nivel sea preocupante, los agentes económicos que estén preocupados van a decidir tratar de agarrar y de pasarse a posiciones más seguras. Y ahí van a empezar a haber corridas contra el tipo de cambio, corridas contra las entidades financieras y volver a una serie de problemas que ya lo hemos visto recurrentemente en ¿Vos nuestra economía. aconsejarías reducir el gasto, ajustar, enfriar la economía y devaluar el dólar? No, yo lo que recomendaría es tratar de aplicar medidas mucho más prudentes y mucho más serias. Es decir, yo creo que una combinación de un enorme arsenal que está disponible para poder actuar de esta forma, es decir, no necesariamente habría que conducirse con un par de políticas y abandonar el resto, porque hacer eso implica agotar a las políticas que se están usando a más corto o más largo plazo, y después quedar totalmente comprimido a tener que aplicar las otras de una manera en la cual no me quedan otro tipo de alternativas. Si se pudiera aplicar una batería mucho más amplia de herramientas de política, el gobierno dispondría de mayor flexibilidad para aplicar políticas macroeconómicas y el ajuste no se sentiría. Un minuto para cerrar. Sí, no, simplemente digo, si uno piensa que la tasa de inflación va a ser más del 30%, digamos, si dejo de ser optimista en la visión tuya, si la tasa de inflación es 40%, la tasa de crecimiento del gasto en términos reales va a caer. Sí, muy Porque probable. tenemos una tasa de crecimiento del gasto nominal del 30%, si la inflación es el 40%, va a estar cayendo el gasto. Va a caer, digamos, el principal componente del gasto público en la Argentina es el componente salarial. En la medida en que entren los dólares de la cosecha y se mantenga planchado el tipo de cambio, hoy en día el Banco Central interviene para que el valor del dólar no caiga, ¿no es cierto? Es decir, estamos viendo un proceso de apreciación de la moneda puntual por el efecto cosecha, ¿sí? Si el gobierno permitiera la apreciación del peso, lo que supondría es un encarecimiento de los costos de la mano de obra en términos reales y por lo tanto el gasto público aumentaría en términos reales durante esta primera etapa del proceso. Cuando se agote el dinero de la cosecha de soja, cuando los agentes económicos comiencen a desconfiar de las bondades de este tipo de situación y empiecen a generarse rubros más complicados en materia económica, muy probablemente que algún tipo de ajuste sobre la paridad cambiaria en sentido inverso se pueda dar y ahí sí seguramente se va a dar la baja del gasto público. Cerrar con un minuto. No, simplemente mi gran duda es que me parece que los periodistas, los economistas, le piden al gobierno cosas que no los puede hacer, más allá de que en algún caso no las quiere hacer. Si el gobierno tuviera una política restrictiva hoy del consumo, una política de esterilizar o dejar caer el dólar, lo matarían los industriales, lo mataría el agro. Si de pronto tuviera una política restrictiva sobre el costo salarial de las provincias y también del Estado Nacional, hoy, seamos sinceros, la presidenta no pudo cambiar el uso horario. Mucho menos va a poder cambiar la política monetaria o algunas expectativas inflacionarias, porque hoy la oposición tiene más votos que el gobierno. Claro. Bueno, pudo cambiar el uso horario, pero pudo quedarse con la reserva del Banco Central y creo que desde el punto de vista de la caja del gobierno era más importante eso que la hora. Daniel, muchísimas gracias. Gracias No, por al contrario, venir. gracias a usted. Alfredo, nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el sábado. Señores, esto fue Objetivos, la otra forma de ver la economía. Hasta el próximo sábado. Nos podíamos quedar